Nos encontramos en el Museo de Memoria y Tolerancia en el centro de la Ciudad de México en una conversación con un cantautor, un compositor, cantante que yo admiro profundamente, Jorge Drexler. Él acaba de dar a conocer un nuevo disco, Salvavidas de Hielo, vamos a estar hablando de él. Quizás usted lo recuerde por aquel episodio hace algunos años, se acababa de ganar el Oscar a la mejor canción, no le habían dejado cantar Al lado del río en la ceremonia de los Oscar, pero eso no le importó, él cantó al recibir precisamente su estatuilla. Siempre es un privilegio conversar contigo, Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Salvavidas de Hielo lo estás presentando en toda América Latina, lo estás presentando aquí en México. Un número que estaba escuchando esta mañana antes de tener el privilegio de conversar contigo fue Telefonía, y me gustó cómo tomas algo que ya hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana, este teléfono, y la alegría que nos da cuando vemos un mensaje que viene o una llamada que viene de la persona adecuada. ¿Me puedes contar un poco cómo surge esta canción? Sí, la canción es un intento de elogiar las comunicaciones en general. En particular, en este caso, en el caso del teléfono, que es la herramienta, que es la que nos ha tocado a nosotros como generación. Pero el ser humano es una especie gregaria que siempre ha tenido intención de comunicarse. Apenas hemos encontrado una cueva y un poco de tierras de colores, hemos pintado un bisonte y nosotros al lado de él, digamos, como para dejar un mensaje hacia el futuro. Podemos cantar una canción. Podemos cantar una canción. Es decir, nuestra intención de comunicarnos con los demás rige nuestra conducta. No hay nada peor para un ser humano que el aislamiento. Es decir, el aislamiento es el castigo más duro para una persona. Y entonces es una manera de elogiar. Nos quejamos mucho de los teléfonos. Nos quejamos y además... Muchas veces con razón, además. Pues sí, bueno, a veces ves una mesa y ves 4 personas ahí que en vez de conversar están metidos en su teléfono, ¿no? Sí, nos quejamos mucho porque deriva la atención del momento, del presente y del encuentro. Es como si... Es que mejor lo guardo, ¿verdad? Sí, bueno, es que eso es lo bueno, que el teléfono no puede guardarlo, puede consultarlo y puede decidir cuándo lo utiliza y cuándo no. Es decir, cada cosa mala que veamos en los teléfonos es en realidad una cosa mala nuestra, que no nos gusta. Entonces, pero también es la herramienta que tenemos a nuestro alrededor más cargada de humanidad. Nuestros sueños, nuestras fotos, nuestros afectos, nuestros secretos, nuestro trabajo, nuestra correspondencia, está todo metido en nuestra diversión. Está metido todo al alcance de la mano. Es una locura de densidad emocional el teléfono. Jorge, pero nos estás hablando de comunicación y una de las canciones entrañables de este disco habla sobre el silencio. Cuéntanos. Es que el disco está lleno de paradojas. Desde el título, Salvavidas de Hielo, un salvavidas que no termina de ejercer su función o que la ejerce transitoriamente. Hasta esto, Telefonía, una canción que elogia las comunicaciones, seguida inmediatamente por una canción que elogia la ausencia de comunicación, el silencio, ¿no? Es que a mí nunca me han gustado los seres humanos ni los procesos unidimensionales. En este museo, además, en el que estamos, que a través de la memoria, de la tolerancia, lo que está elogiando es la diversidad también, la empatía entre seres humanos que piensan de manera diversa, que tienen orígenes diversos, es decir, y simplemente sentirnos todos parte de lo mismo. A mí me gustan los seres humanos multifacetarios y las cosas y los discos que tienen múltiples facetas, algunas de ellas contradictorias entre sí. Este Museo Memoria y Tolerancia es un museo muy importante. Yo estuve aquí en su inauguración. Es un museo que toca, por supuesto, el holocausto judío, toca la discriminación en contra del pueblo judío, pero quienes apoyaron este museo no se quisieron quedar en eso, quisieron tratar el tema de la discriminación ante cualquier tipo de ser humano. ¿Por qué escogiste que tuviéramos esta conversación aquí? La discriminación no debe discriminar en su elección de los tópicos de discriminación. Por eso me parece importantísima que sea abierta. Es decir, tendemos muchas veces, sin darnos cuenta, a criticar la discriminación que nos es más cercana. Entonces, en otro acto discriminatorio. Es decir, para mí el verdadero valor de este lugar maravilloso, en el que agradezco realmente que nos lo hayan prestado para la conferencia de prensa y para esta conversación, es el hecho de abrir las puertas a diferentes tipos de discriminación y entender el ser humano como un todo y los problemas de cada colectivo
como un problema de todos también, ¿no? Una de las canciones de este disco es Movimiento, y la anécdota detrás del surgimiento de esta canción a mí me ha parecido entrañable. No sé si la quieras compartir con nuestro público. Sí, la canción Movimiento surge muchas de las canciones surgen por asociación libre. Yo no sé sobre lo que voy a escribir. Enciendo la radio y la apago, escucho 2 frases y escribo. Y en una radio alguien estaba comentando en su último libro sobre los movimientos migratorios, entonces yo dije, claro, las migraciones son eventos cinéticos. Es decir, si pasáramos la historia del ser humano en los últimos 60.000 años en cámara rápida, veríamos que el ser humano sale del centro de África y se distribuye a toda velocidad por el globo. O sea, todos somos... La idea de la canción es que todos somos recién llegados y hay que tener la humildad del recién llegado y no aprovechar llevar 2 generaciones en un lugar para aprovechar a señalar al otro como el recién llegado, digamos. Bueno, cuentas por lo menos... Fíjate, un detallecito, por ejemplo, claro. Qué cosa paradojal. Detalles que a veces nosotros, que lo mejor siempre es verlo, la autocrítica empezarla por uno mismo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, que ha habido... Que es tu país. Es mi país, que ha recibido a mi padre como inmigrante. Ya hay movimientos de discriminación contra los inmigrantes bolivianos o venezolanos actualmente. Circula cartas por WhatsApp. Digo, ¿cómo podemos ser tan cortos de vista nosotros? Si acabamos de bajarnos del barco y ya estamos señalando al otro como el diferente, ¿no? Es lo que dice Sabater, habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Muy rápidamente queremos establecer una diferencia entre el recién llegado y nosotros y nos da jerarquía, nos da como solera de haber estado más tiempo en el país. Todos somos recién llegados. Pero a veces discriminamos a los que llevan incluso más tiempo en un país, como los indígenas, tarahumaras, claro. los rarámuri. Tengo entendido que tú encontraste la historia de esta mujer rarámuri que compite, que hacía carreras con sus sandalias de plástico. Claro, esa es la historia del video, que yo la quiero mucho también. Estaba grabando aquí en el DF el disco, en Ciudad de México, ya no se dice DF más. Leí el titular: Mujer tarahumara gana ultramaratón corriendo con sandalias y sin equipación deportiva, con su vestimenta tradicional. Así es. 100 kilómetros corrió Lorena Ramírez, la maravillosa corredora. 22 años. 22 años. Yo ya sabía la prodigiosa historia de los rarámuri, lo de los pies ligeros, los tarahumara, de la Sierra del Cobre, de Chihuahua, pero verlo tan concretamente, además, ese acto de fuerza en una mujer indígena subida al podio, con 2 deportistas muy loables también, que habían corrido los 100 kilómetros, pero que venían entrenándose hace años. Me pareció un ejemplo de tantas cosas buenas que quise tenerla a Lorena presente en el videoclip. A través de Lorenzo Hagerman, el director, maravilloso director de cine mexicano, conseguimos localizarla y fue un milagro, pero conseguimos grabarla. Cuéntame de tu relación con México, que parece que está ahí, que ha estado presente durante mucho tiempo. México es un país mítico para el uruguayo medio. Eso tiene que entender México. Está en las antípodas. Aunque a veces nuestro presidente confunda Uruguay con Paraguay. Bueno, eso pasa. Le pasa a los taxistas y a los presidentes. Pero sí es más raro que le pase a un presidente, digamos. Sí hay una relación de los uruguayos con México, sí hay una visión, a pesar de la distancia. Bueno, Uruguay tiene una relación muy concreta con México. Gran parte del exilio cultural de Uruguay en la dictadura vivió aquí, en México. Y gran parte de mi equipo de trabajo en Uruguay eran uruguayos que habían pasado por México y habían tenido esa inmersión en una cultura prodigiosa como la cultura mexicana, y en una cultura de apertura en el momento que Uruguay estaba muy cerrado. O sea que los uruguayos, que fue como una cápsula del tiempo, los uruguayos que se fueron a México y volvieron con 20 años de diferencia en los 6 años que habían pasado de tiempo, ¿no? Eran más cultos que nosotros, más abiertos, tenían más experiencia, tenían más roce con la realidad. Hubo un momento en que Uruguay sufría una dictadura militar y que México tenía una dictadura a lo mejor perfecta, como diría Vargas Llosa, pero en realidad había más libertades. Sí, era una dicta blanda, como diría. Una dicta blanda también, sí. Pero además de eso, mi familia tiene una relación también con mis abuelos, que trabajaban en planes de educación rural de la UNESCO, estuvieron coordinando planes de educación rural en Pátzcuaro. Sí. Entonces el primer país que visité cuando tenía 5 años de edad fue México. Y me sacaron de Montevideo y nos dejaron un mes en Pátzcuaro. Mis padres se fueron a una boda de unos tíos. Qué hermoso, ¿no? Maravilloso. De hecho, es la edad en que uno tiene los primeros recuerdos. Curiosamente,
cuando volví a probar el maíz, muchos años después, porque no se come el maíz de esa manera en tortitas en Uruguay, tuve realmente un flashback de los gastronómico, el más poderoso que he tenido en mi vida, y todavía tengo una dependencia muy grande de las tortillas. Me encantan de las llamamos, tortillas, ¿no? En aquella famosa presentación del Oscar, y sé que te lo deben haber preguntado nada más 1.000.000 de veces, déjame que sea 1.000.001. ¿Ya sabías desde el principio que si lo ganabas ibas a cantar a tu canción? No tenía ni idea, porque en ningún momento se me ocurrió que fueran a cometer la insensatez de premiar a mi canción entre las otras que estaban ahí. Entonces, es una canción hermosa al lado del río, pero además... Yo la quiero mucho, si lo la hubiera canción. cantado alguien, Antonio Banderas, lo quiero mucho, lo admiro mucho, pero no es precisamente un buen cantante. Antonio se portó maravillosamente bien, fue muy generoso. La canción pasó por un derrotero en que se la ofrecieron a varios cantantes. La tuvo Marc Anthony, la tuvo Jennifer López, la tuvo Enrique Iglesias en sus manos para cantarla. O sea, cosas que uno no cuenta mucho, pero que pasaron. Me iban cambiando semana a semana hasta que llegó Antonio, y Antonio levantó el teléfono y me llamó. Me dijo, mira, me han dado esta canción, ¿qué quieres que haga? Si quieres firmo un manifiesto y no la canto, pero a ti no te la van a dejar cantar. Y le dije, yo no tengo problema con no cantarla yo. Cántala y ponle, le voy a poner todo mi amor, pónselo. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que me consultaran, pero yo era un poco naif en ese momento también, ¿no? Después me di cuenta que muchas veces en los Oscar los autores no cantan la canción. No lo tomé como algo realmente personal y no quise hacer una... Yo no sé protestar, no escribo canciones de protesta. Me salió Quise una lágrima cantar. a mí cuando cantaste, y yo creo que a millones de latinoamericanos, porque sabíamos lo que significaba. Pero es que lo que me quería era eso. Cantar es una actividad emocional. Yo no quería hacer un manifiesto, yo soy un mal político, no voy a ejercer la política nunca. No quiero hacer un manifiesto reclamando derechos. Prefiero cantar y tocar el corazón de las personas, que es a lo que me dedico, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Salvavidas de Hielo? Yo sé que es difícil, es como que te pregunto yo, ¿cuál de tus hijos te gusta más, no? Que es un disco muy cerrado, que es un disco que todas las canciones, en el sentido de que todas las canciones vienen del mismo periodo de tiempo. Es el único disco de mi vida que tengo así. Todas las canciones, desde Quimera, que es la primera, hasta Despedir a los glaciares, que es la última, fueron escritas entre julio del 2016 y julio del 2017. Ninguna canción es de fuera de ese periodo. Todos los otros discos siempre escribía muchas, pero también traía algunas otras que habían quedado de otros proyectos y las incluía, porque a veces no las puedes resolver a tiempo. Pero este es un disco es muy homogéneo en su sonido. Él tiene un solo elemento en el título, que es agua flotando sobre agua. Un solo elemento gráfico, que es el bolígrafo azul sobre hoja blanca, roto a veces por la lana. El disco está hecho solo con guitarras, o sea que tiene un solo elemento sonoro también. Entonces, y tiene un solo elemento temporal. Las canciones están hechas en un año en concreto de la vida. Entonces es un disco, yo que no considero la coherencia como un bien importante, es un disco muy coherente, sin embargo. Bueno, dicen que la coherencia a veces lleva errores enormes. Gracias por compartir esta conversación con nosotros, y a usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. No se lo olvide, nos vemos la próxima.